Hola, hola, buenas tardes. Son prácticamente las 6 de la tarde ya, 18 horas, así que iniciamos nuestra conexión. Como siempre, y bueno, igual que hicimos el jueves, vamos a esperar un poquitito que se vaya conectando la gente para comenzar con la enseñanza de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Quién hay por ahí? Me interesa saber cómo llega el sonido, siempre me gusta confirmarlo, así que mientras vamos, ya tenemos algún presente por ahí, mientras vamos esperando que se vaya conectando gente. Si alguien me puede informar cómo está llegando el sonido, por favor, y así nos quedamos más tranquilos todos. Y nada, en un par de minutitos como mucho empezamos. Si alguien quiere ir saludando y como digo, diciéndome cómo se va escuchando y comentando un poquito cómo están viviendo el, el encierro, todos estos días ahí encerrados. Así que bueno, ya se va conectando gente. Dejamos unos segundos más para que se vayan añadiendo. Son las 6:01. Y arrancamos con la enseñanza de hoy, identificados con Cristo. Así que bueno, lo que estamos haciendo es la conexión en directo, como hacemos siempre. Gracias a Dios llevamos tiempo conectando con nuestras reuniones en directo, tanto los jueves como los domingos. Pero lo que estamos haciendo de especial es que lo hacemos desde la casa. Así que vale, perfecto. Ya me informan, sonido muy bien, se escucha bien. Tanto Ana como Farisa están informando. Así que, como decía, lo que estamos haciendo ahora es desde la casa, como vi los otros días, unas imágenes que decían, no podemos estar juntos, pero sí estamos unidos. Misma fe, mismo propósito, mismo espíritu, un solo Padre. Así que bueno, desde aquí mandamos un fuerte abrazo para todos y obviamente echando de menos el hecho de poder estar viéndonos y de poder estar abrazándonos y saludándonos y compartiendo juntos, pero la situación actual nos lleva a tener que estar encerrados en casa, pero gracias a Dios por la tecnología que nos permite por lo menos tener estas conexiones y poder al menos seguir predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Me siguen informando que se escucha bien, un saludo y bueno, por aquí está mi amada esposa, no sé si hoy quiere saludar, así que ella está por aquí, el micrófono está aquí. Uy, qué bajito lo has dicho. No, solo un saludo, un beso muy fuerte para la iglesia, les echamos de menos, nos encantaría podernos reunir, pero bueno, les animo a que disfruten el tiempo que están viviendo, no es algo que va a ser eternamente, sino que es un tiempo cortito, como decía Pablo, una leve tribulación momentánea, pero pásenla alabando a Dios y agradeciendo que Dios está con ustedes siempre. Y aún en esta situación Él nos está protegiendo y cuidando. Un abrazo muy fuerte para todos, los amamos. Perfecto, muy bien, pues ya vamos a pasar a la enseñanza. Son las 6:03, más o menos creo que hemos dado tiempo para que se vayan conectando. Ya la gente nos está saludando y como decía mi esposa, saludamos a todos. Nos están viendo ya también desde Castellón, nos están viendo también desde Perú, así que desde Estados Unidos. Así que bueno, gracias a todos los que se conectan y gracias a todos los que invierten tiempo para esta tarde escuchar la enseñanza. Creo que va a ser de gran beneficio para nuestras vidas, para todos aquellos que puedan escucharlo. Saludos obviamente a la Iglesia Gracia y Fe en Madrid y saludos a la Iglesia Gracia y Fe en Tarrasa, cada uno hoy desde sus casas, pero les mandamos un saludo. Así que vamos a orar un momentito y vamos a pasar a la enseñanza de hoy, identificados con Cristo, con un tema que creo que es importantísimo. Padre, te quiero dar muchas gracias en esta tarde por el privilegio que tenemos de poder estar conectados, de poder estar unidos en el Espíritu y de poder predicar tu maravillosa palabra. Padre, gracias porque aún en medio de este tiempo sabemos que tú sigues siendo bueno, que tú cuidas de nosotros, que tú nos proteges. Y gracias, Padre,
porque podemos vivir confiadamente en ti. Padre, oro por este tiempo, oro y te pido que tú nos hables en esta tarde, que tú nos enseñes en el nombre de Jesús, y oro para que los ojos del entendimiento se abran, que en esta tarde el conocimiento fluya con total libertad sin que nada ni nadie lo pueda detener, lo pueda impedir. Padre, gracias porque creo que las mentes son renovadas y las vidas son transformadas por el poder de la palabra de tu gracia. Que en esta tarde podamos seguir creciendo en el conocimiento de Cristo y que Cristo pueda seguir siendo formado en cada uno de nosotros. Padre, oro por cada persona que escucha esta enseñanza, cada persona que está viendo esta enseñanza, y te doy gracias porque tu palabra es sembrada en cada uno de ellos y tu palabra cumple el propósito por el cual es enviada. Te pido que me uses una vez más y que pueda ser un instrumento en tus manos. Te pido que hables a través de mi vida y te doy toda la gloria y toda la honra porque entendemos que solamente tú te la mereces. Padre, gracias por el privilegio de que Cristo siga siendo predicado cada vez a más gente y cada vez en más lugares. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno siempre. Muy bien, saludos para todos, una vez más, a los que se han añadido ahora. Y me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Vamos a tener un tiempo de enseñanza, podríamos decir casi normal, es decir, el mismo tiempo que lo solemos estar en la congregación, es lo que vamos a estar ahora. Así que les pido que se queden hasta el final, que estén ahí un buen ratito. Vamos a tener casi una hora de enseñanza de la palabra y les pido que puedan acompañarnos hasta el último segundo porque todo lo que vamos a hablar sé que va a ser de gran beneficio para nuestras vidas. Estamos hablando acerca de identificados con Cristo y estamos aprendiendo a entender que la vida que estamos viviendo es la vida de Cristo en nosotros. Como dice aquí Gálatas capítulo 2, verso 20, dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, esto es lo que estamos hablando semana tras semana desde hace poquito tiempo que comenzamos esta serie, en la que vemos la importancia de entender que es Cristo viviendo en nosotros, que nosotros hemos muerto juntamente con Cristo, hemos sido sepultados juntamente con Cristo, pero que también hemos resucitado juntamente con Cristo y ahora, según Efesios capítulo 2, hemos sido sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Es decir, estamos en un lugar de autoridad, estamos en un lugar, perdón, que no he puesto a grabar esto, déjeme un segundito solo, estamos en un lugar de máxima autoridad porque estamos sentados juntamente con Cristo Jesús. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto y lo que hemos visto estas 2 últimas semanas es el entendimiento de ser la justicia de Dios. Vayamos un momento a Romanos capítulo 4, para que podamos seguir viendo esto y luego tocar otro punto importante dentro de este tema. Somos la justicia de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios nos ve a nosotros como si el pecado jamás hubiera formado parte de nuestras vidas. La realidad, querido, querida, es que el pecado no habita en nosotros. En nosotros habita Cristo. Acabamos de leerlo. Somos templos del Espíritu Santo. Dios habita en nosotros. Es verdad que de vez en cuando podemos cometer ciertas acciones de pecado. No estamos diciendo que eso no ocurra. Lo que estoy diciendo es que el pecado no habita en nosotros. El pecado no forma parte de nuestra naturaleza. El pecado no es ya lo que nosotros somos, no es lo que nosotros tenemos en el interior, porque ahora lo que nosotros somos es la justicia de Dios. Es decir, hemos sido totalmente y absolutamente perdonados. Por medio, veíamos la semana pasada en Hebreos, por medio de una sola ofrenda, un solo sacrificio, nosotros fuimos hechos perfectos una sola vez y para siempre. Por lo tanto, debemos entender que nosotros no somos pecadores. Nosotros no somos pecadores que somos salvos por gracia, sino que somos la justicia de Dios en Cristo. Y repito, el pecado ya no forma parte de nosotros. El pecado ya no forma parte de nuestra naturaleza, eso lo estaremos viendo más adelante.
Pero es necesario que nosotros entendamos, para poder sacar toda conciencia de condena, toda conciencia de pecado de nuestras vidas, que podamos entender la importancia de la justicia, cómo nosotros hemos sido justificados, cómo nosotros hemos sido totalmente perdonados. Déjeme decirle algo, todos nuestros pecados han sido perdonados. Fíjese lo que expresa el apóstol Pablo citando un verso del Antiguo Pacto en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Vamos a leer en el verso 1 y vamos a ir avanzando. Dice así Romanos capítulo 4, verso 1. Ya iba a preguntarle si lo habían encontrado, porque en la congregación suelo hacerlo. Romanos 4, 1. Dice así: ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Fíjese lo que dice. Abraham no pudo ser justificado por obras. Si somos justificados por obras, tenemos de qué gloriarnos, pero no con Dios. Por eso recuerde lo que dice Efesios capítulo 2, que dice que por gracia somos salvos. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Nadie, absolutamente nadie, va a poder entrar al cielo diciendo: yo estoy aquí porque me lo he ganado. Yo estoy aquí porque me lo he merecido. Yo estoy aquí porque soy digno de estar aquí, por mis propias obras, por mi propia justicia, por mi propio esfuerzo. Nadie va a poder llegar al cielo diciendo eso. Yo puedo entrar al cielo, abrirme las puertas, porque aquí está Kenneth, que se ha ganado esta entrada triunfal al cielo. No. No es por obras para que nadie se gloríe. Y aquí dice, Abraham fue justificado, ¿pero cómo? ¿Por obras? Si hubiera sido por obras, él podría decir, bueno, es gracias a mis obras, pero no tendría nada que ver con Dios. Sin embargo, si tiene algo que ver con Dios, no es por obras, es por gracia. ¿Por qué? Porque la gloria siempre será para Dios. Amén. La gloria no es para el hombre, la gloria no es, entienda cuando digo hombre, para la mujer, la gloria es para Dios. Cuando nosotros entendemos que el perdón de nuestros pecados es una obra de Dios, glorificaremos a Dios por ello. Entenderemos que no se trata de lo que nosotros hemos hecho, que no se trata de lo que nosotros podemos llegar a hacer, sino que es su gracia maravillosa la que ha producido un perdón de pecados absoluto. Entonces aquí dice, Abraham fue justificado por las obras. Si fuese así, tendría que gloriarse. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fíjese que Abraham ya escuchó el Evangelio, las buenas nuevas, dice la Biblia, y él creyó y le fue contado por justicia. ¿Sabe cómo usted y yo hemos sido justificados? Por causa de la fe en Jesucristo. Nadie es justificado por su comportamiento. Nuestro comportamiento no nos justifica. El dejar de pecar no nos justifica. El orar no nos justifica. El congregarnos no nos justifica. ¿Qué es lo que nos justifica? La fe en Jesucristo. Algo que no depende de nosotros, sino que es un don y un regalo de Dios. Pero al que obra, dice el verso 4, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dios es el que nos justifica. Por eso Romanos dice, si Dios es el que justifica, ¿quién puede condenarnos? Nadie. ¿Por qué vamos a permitir la condenación en nuestras vidas si hemos sido justificados por Dios? Dios es el que justifica, nadie puede condenarnos. Lamentablemente a veces somos condenados por otros, a veces somos condenados por el acusador y a veces lamentablemente nos autocondenamos. De ahí la conciencia de pecado o la conciencia de condenación que impide que nosotros disfrutemos de todas las cosas buenas que la gracia ha puesto a nuestra disposición. Pero seguimos leyendo y fíjese, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Fíjese de lo que habla David. En el Antiguo Pacto, David vio esto. David vio aquellas personas que son justificadas, a las que Dios atribuye justicia sin obras. No justicia por obras, justicia sin obras. Y entonces David dijo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor
no inculpa de pecado. Déjeme decirle, querido, querida, usted y yo hemos sido hechos la justicia de Dios en Cristo. Todos nuestros pecados, todos sus pecados, todos mis pecados han sido perdonados. No es solo esta la buena noticia. Cuando hablo de todos los pecados, nos referimos a pecados pasados, pecados presentes y pecados futuros. Entender nuestra identificación con Cristo es entender que absolutamente todos los pecados fueron perdonados, aun los que vayamos a cometer mañana, los que vayamos a cometer el mes que viene. Ahora, luego entraremos en esta parte para ir aclarando ciertas cosas, ¿no? Pero, ¿qué significa todo esto? Todos los pecados que están por venir. Bueno, es que Jesús murió una sola vez. O sea, las personas que a veces piensan o enseñan que no, hay pecados que hasta que no te arrepientas no han sido perdonados. No, escuche, los pecados ya fueron perdonados en la cruz. Los pecados no son perdonados porque una persona se arrepiente. Los pecados son perdonados porque Jesús murió por el perdón de todos los pecados. He aquí el Cordero de Dios, exclama Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, todos nuestros pecados ya fueron perdonados. La naturaleza de pecado que habitaba en el ser humano por causa de estar en Cristo ha sido quitada, ha sido anulada. Y ahora usted y yo podemos disfrutar de una naturaleza de justicia. Ahora usted y yo podemos disfrutar de todo el bien de Dios en nosotros por causa de esa naturaleza que ya habita en nosotros. Segunda de Pedro capítulo 1 dice que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Escuche, querido, querida, usted tiene la naturaleza de Dios en su interior. Tengo a mi esposa mirando atentamente. Usted tiene la naturaleza de Dios viviendo en su interior. Es que me pone nervioso. Cuando me mira tan fijamente, digo, ¿algo me quiere decir? Entonces, ¿qué significa eso? Todo lo que Dios es. Por eso es que es tan importante que entendamos identificación. Es tan importante que entendamos quiénes somos nosotros en Cristo y dónde ha sido hecho todo eso. Porque obviamente, lo veíamos la semana pasada, es entender la realidad del Espíritu contra la realidad de lo que estoy viviendo en el ámbito natural. Creo que ninguno de nosotros podemos decir que no experimentamos problemas en nuestro diario vivir. Creo que ninguno de nosotros podemos decir que no experimentamos adversidades. Seguro que usted tiene adversidades. Lamentablemente vemos lo que está pasando hoy, ¿no? Estamos predicando la palabra desde aquí, desde la casa, y usted tiene que estar en su casa recibiendo la palabra y no pudiendo reunirse precisamente porque hay adversidades, hay dificultades, hay problemas en nuestro entorno. Entonces, a veces la gran decepción de la persona, la gran decepción del cristiano, si no es bien enseñado, es que lo que se le enseña desde el púlpito o lo que se le promete a veces desde el púlpito no lo está experimentando nunca en su diario vivir. Y ahí entra en un conflicto. Y a veces, lamentablemente, quien sale perdiendo, entienda, entre comillas, quien sale perdiendo, ¿no? Pero a quien se suele culpar es a Dios. Señor, ¿por qué? Y se le pregunta a Dios, ¿por qué? ¿Por qué yo no estoy viviendo esto? ¿Por qué yo no estoy viviendo aquello? ¿Por qué el pastor dice o el predicador me dice que yo soy esto, pero luego miro mi vida y no veo nada de eso? Entonces, la persona entra en un conflicto porque, escuche, necesitamos entender cuál es nuestra realidad espiritual primero, para que luego toda esa realidad espiritual pueda acabar manifestándose en el exterior, pueda acabar manifestándose en lo natural. Pero en medio de todo eso va a haber un proceso. Un proceso. Usted que está ahí, yo no le voy a escuchar, pero usted que está ahí, repita conmigo, un proceso. No 20 procesos, no 50 procesos, no 100 procesos, no tropecientos mil procesos. Un proceso. El cristiano pasa por montones de procesos. No, un proceso. El proceso de aprender a renovar nuestra mente con la palabra de Cristo. El proceso de aprender a renovar nuestra forma de pensar con el Evangelio de Jesucristo. Ese es el proceso por el que tenemos que pasar, para que desde nuestra realidad espiritual podamos experimentarla o trasladarla a la realidad natural.
está ese proceso, que eso lo iremos viendo semana tras semana y entraremos mucho más de lleno y compartiremos mucho más acerca de la importancia de entender el renovar nuestra forma de pensar. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Por qué decidimos conectarnos? ¿Por qué decidimos seguir predicando la palabra? Porque usted y yo necesitamos la palabra para que nuestra mente se renueve. No quiero entrar mucho en este punto, pero es determinante que nuestra forma de pensar cambie para que lo que estamos viendo en el ámbito natural también pueda cambiar. Es imprescindible que nuestra forma de pensar cambie para que lo que ya somos en el Espíritu, por favor entiéndame bien o que Dios me ayude a explicarme bien. Yo no estoy diciendo que es necesario renovar mi mente para llegar a un lugar de victoria. No estoy diciendo que es necesario renovar mi mente para llegar a un lugar de prosperidad o para llegar a un lugar de sanidad. No, no, no. Usted ya está en la victoria. Usted ya tiene sanidad. Usted ya tiene prosperidad. Usted ya tiene protección porque usted está en Cristo. No hay mejor lugar que ese. No hay mejor posición que esa. Usted ya está en Cristo. Es allí donde ya está. Entonces, como ya está en Cristo, usted ya tiene todo lo que necesita. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué ocurre? Me han sido dadas. Dadas, dice mi esposa. Me han sido dadas. Entonces, ya lo tengo. Pero hablamos de renovar la mente para que lo que ya tengo en el espíritu, que es lo que vamos a seguir viendo, pueda acabar manifestándose. Y eso afecta a otra área de nuestras vidas importante. No solamente que se manifieste la sanidad, no solamente que se manifieste la bendición. Usted ya ha sido bendecido, ¿lo sabía? Amén. Usted ya tiene toda la bendición de Dios, ¿lo sabía? ¿Sabía que usted no tiene que esperar que la bendición caiga del cielo? ¿Sabía que usted no tiene que esperar que Dios le toque con una varita? Es que estoy esperando un toque de Dios. Estoy esperando el toque de Dios. No, no, no. Usted ya ha sido bendecida. Usted ya ha sido bendecido, total y absolutamente. ¿Por qué? Bueno, Efesios me dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Ya tenemos la bendición de Dios, ya forma parte de nosotros, ¿sí? Entonces, ya hablamos de manifestar bendición, manifestar prosperidad, manifestar sanidad, pero luego, en principio, si me da tiempo en esta tarde, lo veremos, otra área importante de entender lo que ha sucedido en nuestro espíritu es entender que nosotros hemos muerto al pecado. El pecado no forma parte de nosotros. El pecado no forma parte de lo que ya somos. Por lo tanto, no sirve de excusa el decir es que yo no puedo dejar de pecar. Déjeme decirle algo, el pecado ya no forma parte de usted, porque en Cristo hemos muerto al pecado y tenemos la vida de Cristo en nosotros. Entonces, hablamos de justicia, hablamos venga conmigo a... déjeme un momentito, por favor. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, y mientras usted lo busca, saludo a todos una vez más, a todos los que se van conectando, y de verdad gracias por ir comentando y compartiendo con nosotros, porque así sé que hay alguien al otro lado. Entonces está mi esposa aquí y alguien más allí. Así que saludamos a todos, repito, amada Iglesia Gracia y Fe en Madrid, a Manuel, a Charo, un fuerte abrazo, ya saben que les amamos, estamos en contacto, a Esther, que ahora mismo no está en Madrid, está en Perú, pero también un fuerte abrazo, y a la amada Iglesia Gracia y Fe en Tarrasa, que cada uno está participando desde sus hogares. Y luego, obviamente, esta enseñanza quedará en YouTube, quedará aquí en Facebook también, la pueden compartir, yo les invito a compartir con otros, para que puedan ser bendecidos también, y también quedará en iVoox el audio, totalmente gratuito para que usted la pueda volver a escuchar, y repito, para que pueda compartir con otros. En nuestro canal de YouTube pueden suscribirse y pueden recibir el buen alimento de la palabra. Primera de Corintios capítulo 1, verso 30, dice así: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, mas por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención.
Esto es lo que Cristo ha sido hecho para nosotros. Escuche, usted y yo, nuestra redención ha sido pagada en su totalidad. Y hemos sido santificados, hemos sido justificados y tenemos la sabiduría de Dios porque Cristo habita en nosotros. Esto es algo que ya ha ocurrido. Lo hemos visto estas 2 últimas semanas y lo veíamos en Hebreos de una forma clara. Un solo sacrificio. Perdóneme y escúcheme bien. Jesús no va a volver a morir por nuestros pecados. Ya murió. Jesús no va a volver. ¿Y esto qué significa? Significa que usted necesita tener, por favor, y abrazar esta seguridad de salvación para su vida. Dejemos de vivir en una inseguridad respecto a nuestra salvación. Dejemos de vivir en una inseguridad respecto a nuestra herencia. Algo maravilloso que produce el mensaje de gracia, el evangelio de la gracia, es seguridad. ¿Qué significa eso, Kenneth? Significa que usted va a tener seguridad de su sanidad, porque su sanidad ya no depende de usted, sino que depende de la obra completa de Jesucristo. Usted va a tener seguridad de prosperidad, porque su prosperidad no depende de usted, sino que depende de lo que Jesús hizo. Es una seguridad en nosotros. Porque ya no depende de lo que yo hago, porque escúcheme bien, aunque usted se esfuerce mucho, aunque usted trate de hacerlo todo perfecto, hay veces que no lo hacemos todo perfecto. Hay veces que no nos congregamos siempre bien. Esta época no cuenta, ¿eh? Esta época que no podemos ir no cuenta. Pero hay veces que no oramos. Por ejemplo, orar. ¿Qué sería orar lo suficiente? ¿Cuánto es orar lo suficiente? O estudiar la palabra, ¿cuánto sería estudiar la palabra lo suficiente? ¿Cuánto? Entonces, este evangelio produce esa seguridad de salvación, seguridad de sanidad, seguridad de prosperidad, porque ya no depende de mí, sino de lo que Jesús hizo por mí. Puede ser que yo a veces no lo haga todo perfecto, puede ser que a veces, puede ser no, seguro, no lo voy a hacer todo perfecto, pero resulta que Jesús sí lo hizo perfecto. Y resulta que Jesús sí hizo una obra perfecta, hizo una obra completa, hizo una obra absoluta. Su obediencia fue perfecta. Por eso Pablo dice, vivo la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no voy a poner la fe en mí. No voy a poner la fe en mi comportamiento. La religión quiere basar todo en mí y en mi comportamiento. El Evangelio lo basa todo en Jesucristo y en su comportamiento. Y yo necesito entender eso. El comportamiento de Jesucristo fue perfecto. El comportamiento de Jesucristo cubre de sobra todas mis imperfecciones. Gloria sea a Dios. Si esto no son buenas noticias, entonces ya apaguemos y vayámonos. Porque no hay mejores noticias que estas. El comportamiento y la obediencia de Jesús cubre de sobra toda mi desobediencia. Luego responderemos a la pregunta que quizá alguno se está haciendo ahora. ¿Significa eso que puedo ir y desobedecer todo lo que quiera? No. No queremos desobedecer. No queremos pecar, pero a veces desobedecemos. Y es ahí donde la gracia siempre sobreabunda. La gracia siempre va más allá. Entonces yo necesito entender, mis pecados ya fueron perdonados total y absolutamente. Todo lo que me pertenece lo es por causa de lo que Jesús hizo. Y esto debe desarrollar una seguridad. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, un poquito más adelante, antes cuando leíamos en Romanos 8 dice, ninguna condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Cuánta condenación? Ninguna condenación. ¿Por qué? ¿Por lo que hago? No hay condenación porque oro mucho. No hay condenación porque hago vigilias, ayunos, oraciones, doy diezmos, doy ofrendas, me congrego, esto, lo otro, aquello, pim, pam, pum. No hay condenación por Cristo Jesús. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No dice, no hay condenación para los que oren de madrugada. No hay condenación para los que diezmen cada mes. No hay condenación para los que ayunen. Dice, no hay condenación para los que estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo suple absolutamente todas mis imperfecciones.
Déjeme decirle algo, querido, querida. Jesucristo es más que suficiente para su salvación. Jesucristo es más que suficiente para su sanidad. Jesucristo es más que suficiente para su protección. Jesucristo es más que suficiente para su prosperidad. Él es, Él ha sido y Él será siempre más que suficiente y no necesita que añadamos absolutamente nada. Gloria a Dios. Perdóneme que me entusiasme. Pero esa es la realidad. Y este evangelio produce esa seguridad. Estoy seguro en Cristo. Seguro que he sido totalmente justificado. Por eso, ¿qué nos dice Hebreos? Después de decirnos un solo sacrificio, una sola ofrenda que nos mantiene perfectos para siempre, Hebreos 12 nos dice, puestos los ojos en Jesús. ¿En quién? En Jesús. ¿De dónde nace la inseguridad de salvación, de sanidad? Bueno, de poner los ojos en mí. De poner los ojos en mi comportamiento. Por eso Hebreos dice, pongan los ojos en Jesús. Y un poquito más adelante dice, porque la sangre de Jesús clama mucho más alto que la sangre de Abel, por ejemplo. Entonces, ¿de dónde viene la inseguridad? Cuando aparto mi mirada de Jesús y de su comportamiento perfecto. Efesios nos dice que Jesús fue obediente y obediente hasta la cruz. Imagínense, ¿se acuerdan esa escena en la que Jesús está en el huerto de Getsemaní orando? ¿Y qué es lo que oró Jesús? Si puede ser que pase de mí esta copa. Padre, si tienes otra forma, si tienes otra idea, si se te ocurre algo que pueda hacer, que pueda evitar esto, este es el momento de decírmelo. Pero ¿cómo acaba Jesús esa oración? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús fue obediente hasta el último momento, porque Él estaba pensando en nosotros. Entonces, escuche, aun en medio de nuestra desobediencia, su obediencia siempre es superior. Ponga los ojos en Jesús. Ponga su mirada en Él. Y cuando usted pone su mirada en Él, usted va a ver y usted va a tener esa seguridad. No se trata de Jesucristo más mi santidad. Jesucristo más mi obediencia. Se trata de Jesucristo, solamente. Él es más que suficiente. Lamentablemente, en algunos lugares no nos enseñan de esta manera. Y no nos dicen, y vuelven a empujarnos, y lo decía el otro día, y lo vuelvo a decir ahora a la gente en estos tiempos. Estamos en los tiempos finales. Prepárense, alístense, prepárense. Como si estar en Cristo no fuera suficiente preparación para lo que tenga que venir. Escuche, querido, querida, déjeme decirle, yo no soy un experto en los tiempos finales, en todas las enseñanzas de la escatología bíblica, Daniel, Apocalipsis, etcétera, etcétera, pero sí le voy a decir algo, sea lo que sea que tenga que venir, sea lo que sea que tenga que pasar, déjeme decirle, y se lo firmo donde quiera, si usted está en Cristo, ya está preparado para lo que tenga que venir. Sea lo que sea, usted ya está preparado, de sobra, pero no por usted, sino por Cristo en usted. No por cómo usted se comporta, sino por cómo se comportó Jesús. Créalo, recíbalo, abrácelo y sepa y entienda que sea lo que sea que tenga que venir, estoy en Cristo, estoy preparado de sobra. Ahora avancemos un poquito más a lo que le decía y vayamos a Romanos capítulo 6, por favor. Dios es bueno siempre. Estamos en la mitad de la enseñanza de hoy aproximadamente. Dios es bueno siempre. Porque ¿de qué vamos a hablar ahora? Se lo comentaba antes. ¿Hemos sido justificados? Totalmente. 100%. ¿Jesucristo más nada igual a todo? Absolutamente. ¿Gracia más nada igual a todo? Absolutamente. ¿Gracia más algo? Ya no es gracia.
Jesucristo más algo, ya no sirve. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito del propio esfuerzo anula la obra completa de Cristo en mi vida. Eso es lo que decía Pablo. No se caigan de la gracia, intentando justificarse por sus propias obras. Caerse de la gracia no es pecar. Caerse de la gracia es querer depender de mí mismo, mi propio esfuerzo. ¿Cómo puedo retroceder? Retroceder no es pecar, lo veíamos la semana pasada en Hebreos. Retroceder no es pecar, retroceder es querer volver al propio esfuerzo, querer depender de mí en vez de depender totalmente de Jesucristo. Esa es la realidad. ¿Estamos bajo la gracia? Absolutamente. Soy un convencido de ello y con el favor de Dios lo seguiremos predicando a todo lugar. Vayamos donde vayamos. Entonces, ¿hemos sido justificados? Totalmente. ¿Todos nuestros pecados han sido perdonados? Todos. El pecado que usted cometió la semana pasada, Dios no se acuerda de él, porque Él no quiere acordarse. Lo decidió Él. Lo tiene en Hebreos 8, lo tiene en Hebreos 10. Lo hemos leído algo parecido en Romanos 4. El pecado que usted ha cometido hoy, no sé si ha cometido alguno, Dios ya no se acuerda. Pero es que, claro, a veces, yo sé que hemos comentado varias veces esto, ¿no? Pero es necesario recordarlo. Cuando hablamos de pecado, quizá tenemos, el ser humano suele tener categorías, ¿no? Y tenemos categorías de pecadores, los más pecadores, los menos pecadores, pero es que resulta que el pecado es pecado y el pecador es pecador. No es un nivel de categoría. O sea, el cielo no está separado por los más justos, los menos justos, los que no, el justo es justo, el que ha sido justificado ha sido justificado. Y en el infierno no hay una sección, hay una sección con un poco de aire acondicionado para los menos pecadores y hay una sección con hornos encendidos a tope para los más pecadores, ¿no? El pecado es pecado, no hay más. No, el pecador es pecador por naturaleza. Entonces, lamentablemente nosotros cometemos ese error de clasificar, ¿no? Y decir, bueno, el gran pecado, y tenemos lo que para nosotros quizás sería un gran pecado, pero, y por eso es que nosotros no debemos pensar que nuestra salvación va a depender de nuestra santidad, porque a día de hoy todavía hay mucha gente que tiene sus pensamientos de santidad diferentes y sus conceptos de santidad diferentes. Entonces, está bien, si mi salvación depende de mi santidad, también, ¿de qué santidad depende? Porque para unos santidad es una cosa y para otros santidad es otra cosa. Entonces, al final, ¿con cuál me tengo que quedar? ¿Qué santidad? Para unos, santidad tiene que ver con orar a las 4 de la mañana. Y si no, están todos muertos, están todos perdidos. Para otros, santidad tiene que ver con no ver televisión, o con no ir al cine, o no ir a la playa. Para otros, santidad tiene que ver con que las mujeres no pueden llevar pantalón. Santidad tiene que ver con que las mujeres no pueden maquillarse, no pueden depilarse, ni llevar ningún tipo de pendiente o joya. Entonces, ¿con qué santidad nos quedamos? Ese es el punto. ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es Con santidad soy salvo. ¿Qué santidad? Es solamente Jesucristo. No hay más. No se le puede añadir más. Ahora, Dios ya no se acuerda de mi pecado, pero el pecado es pecado. Pero es que Dios no se va a acordar tampoco del pecado que cometa mañana. Recuerde que Dios habita en la eternidad. Entonces, el pecado que yo pueda cometer mañana, Dios no se acuerda. Pero es que, repito, pecado no es solo unas cosas que nosotros entendamos como pecado. Pecado no es solo aborto, no es solo homosexualismo. Mentir es pecado. Preocuparse es pecado. No le voy a preguntar, pero en estos días muchos hemos sido tentados a preocuparnos. Temor es pecado. El pecado es pecado. Pero ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Ninguna. Ahora, ¿cuál es el punto? Qué bien, Kenneth. Gracias por decírmelo. Todos mis pecados han sido perdonados. Ahora me voy a pegar la vida que no me he pegado hasta ahora. ¿Eso es lo que estamos predicando? ¿Eso es lo que estamos enseñando?
¿Eso es lo que le decimos a la gente? No, en ningún momento, jamás. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Venimos de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, entre otras cosas, nos dice el verso 15, por ejemplo. Vamos a hacer un resumen y lo que no pueda acabar hoy, con el favor de Dios, el domingo que viene lo seguimos. Pero Romanos capítulo 5 nos dice, por ejemplo, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y luego dice el verso 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, todo lo que estamos viendo hoy, todas las noticias que se oyen hoy, es por causa de uno solo. Y la muerte reinó por uno solo. Pero el verso no acaba aquí. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Escúcheme bien, la gracia es abundante, no es escasa. Y sigue el capítulo 5 y dice el verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Sabe lo que está sobreabundando hoy? La gracia. Es triste como algunos ponen su enfoque en el pecado, pero yo no estoy diciendo que el pecado no abunde, el pecado abunda, pero escuche, sobreabunda la gracia. La gracia siempre será mayor que el pecado. Por eso, cuando la gente dice, Dios envía juicio sobre una nación por causa de su pecado, no escuche, ¿sabe lo que está sobreabundando en España? La gracia de Dios. ¿Sabe lo que sobreabunda en Cataluña? La gracia de Dios. ¿Sabe lo que sobreabunda en Perú? La gracia de Dios. ¿Sabe lo que sobreabunda en Chile, en Ecuador, en Estados Unidos? ¿Sabe lo que está sobreabundando? La gracia de Dios. Donde hay pecado, sobreabunda la gracia. Esa es la realidad. Y aquí dice, donde hay pecado, sobreabunda la gracia. Es decir, siempre habrá gracia de sobra. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, Pablo nos viene hablando todo esto en los capítulos 3, 4 y 5, justificación por gracia, pecados perdonados, podemos reinar en vida, la gracia sobreabundando, todo esto inspirado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se la vio venir y dijo, Pablo, empieza a escribir esto ahora porque habrá algunos que empiecen a decir que estamos dando, y la famosa frase es, licencia para pecar. Habrá algunos por ahí que empiecen a decir, ustedes con lo que predican están dando permiso para pecar. A Pablo le acusaron de eso. A predicadores antiguos le acusaron de eso. Y a nosotros nos acusan de eso. Y no pasa nada. Como dijo... se me fue el nombre ahora, pero tranquilos que durante la enseñanza, con el favor de Dios, me volverá. Pero un hombre de Dios decía, si cuando predicas el Evangelio de Jesucristo no te están acusando de dar licencia para pecar, es que no estás predicando el Evangelio que predicó Pablo. Esa es la realidad. Entonces, eso, cuando yo leí eso, me tranquilizó, porque dije, bueno, a mí me acusan de eso, quiere decir que estamos predicando lo correcto. Estamos predicando con el favor de Dios. Y ya les diré el nombre de este predicador inglés, que ahora se me ha ido, si alguno de ustedes lo recuerda, que me lo escriba ahí, y si no, yo sé que me vendrá a la memoria. Pero seguimos. Entonces, el Espíritu Santo inspira a Pablo. Recuerde que esto es una carta, que nosotros la tenemos dividida en capítulos y versos para que nos sea fácil encontrarlos. Si yo les digo Romanos 6, usted pum, 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 Romanos 6. Pero esto es una carta. Esto va todo seguido. Y entonces empieza para nosotros el capítulo 6 diciendo, ¿qué pues diremos? O sea, acabamos de decir que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y entonces, ¿qué pues diremos al oír esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿voy a seguir pecando para que haya más gracia? Fíjese en la respuesta de Pablo. La respuesta de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no es titubeante, no es una respuesta que vamos a intentar suavizar, no. En ninguna manera. Kenneth, yo pensaba que estábamos hablando de identificados con Cristo. Exactamente.
¿Sabe cuál es una parte importante de entender mi identificación con Cristo? Es entender que el pecado no forma parte de mí. Y mi identificación con Cristo es entender que yo ya no quiero pecar. Un hombre de Dios al que amamos muchísimo, el ministro Rubén Maraví, en una ocasión dijo: entonces yo peco todo lo que quiero, decía él. Yo peco todo lo que quiero, pero el punto es que no quiero pecar. ¿Por qué? Porque la naturaleza que tengo ahora es una naturaleza que no quiere pecar. Gálatas nos dice que los deseos de la carne, que es una mente no renovada, por eso la importancia de renovar la mente. Por eso ahí pasaremos tiempo, ahí estaremos algunos domingos enseñando eso entre mi esposa y yo, la importancia de los pensamientos. Pero los deseos de la carne van contra los deseos del espíritu. Ahora usted en el ser espiritual, lo que hemos venido hablando estas semanas anteriores, lo que usted y yo somos en el espíritu, ese ser tiene deseos. Y esos deseos son contrarios a los deseos de la carne. Los deseos del espíritu son contrarios a los deseos de la mente no renovada. Déjeme decirle algo. Quien es usted ahora en Cristo ya no quiere pecar. Quien es usted ahora en Cristo ama congregarse. Quien es usted ahora en Cristo ama orar. Quien es usted ahora en Cristo ama estudiar la palabra. Quien es usted ahora en Cristo ama caminar en amor. Ama la generosidad, porque esa es la naturaleza de Dios. Eso es lo que somos ahora en Cristo. Entonces Pablo dice, ¿qué pues diremos? Vamos a perseverar en el pecado, y rotundo, en ninguna manera. Escúcheme bien, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si voy a entender identificación con Cristo, no es solamente para vivir en prosperidad, no es solamente para vivir en victoria, no es solamente para vivir en sanidad. Gloria a Dios por ello, gloria a Dios por todo eso. Pero también es para entender que el pecado ya no forma parte de mi vida. Ya no forma parte de mí el pecado. Y esto también forma parte de la identificación. Yo ya no miento. ¿Por qué? Porque si miento me voy al infierno. No. No. Cambiemos el chip, por favor. Cambiemos el chip. Dejemos de pensar religiosamente. No. Yo ya no robo porque si robo me voy al infierno. Voy a orar porque si no oro, Dios no me bendice. No, cambiemos el chip. Yo no miento porque yo no quiero mentir. Yo no miento porque confío en Dios. ¿Sabe cuál es la base de todo pecado? La base de todo pecado es la falta de confianza en Dios. Analícelo, piénselo. Cuando acabe la enseñanza, siéntese y piense. Voy a pensar en lo que ha dicho Kenneth. Voy a analizarlo bien. Voy a analizarlo. Pero es que desde el principio, ¿por qué Adán comete alta traición? Falta de confianza en Dios. ¿Robar qué es? Falta de confianza en Dios. No confiar que Dios suple para mi casa. ¿Preocupación qué es? Obviamente, falta de confianza en Dios. ¿Por qué mentimos? Porque no confiamos que diciendo la verdad saldremos bien parados. Falta de confianza. ¿Por qué una persona adultera, por ejemplo? Porque ha perdido la confianza de entender, de saber que el hombre o la mujer que Dios le ha dado es el hombre o la mujer idóneo, idónea para su vida, para el resto de sus días, y que no necesita a nadie más. Ese es el punto. Falta de confianza en Dios es la base de todo pecado. Ahora, la realidad del Espíritu es que ahora en Cristo yo ya no quiero pecar. Y a lo mejor alguno, no sé, no digo ninguno de ustedes, porque ustedes todos son muy buena gente, pero quizá alguno que luego vea el vídeo o escuche la enseñanza puede pensar, pues yo todavía quiero pecar. No, es que no me está entendiendo. Yo no hablo de la mente, yo hablo de quién somos en el Espíritu. Pues yo
A mí me cuesta ir a la iglesia, a mí me cuesta congregarme, mejor dicho, porque la iglesia somos nosotros. A mí me cuesta congregarme, a mí me cuesta orar. No, es que no estoy hablando de la mente, estoy hablando del espíritu. De ahí que tengamos que trabajar con nuestra mente. De ahí que tengamos que trabajar, y mucho, y mucho. Y un hombre de Dios dijo, el proceso que todo cristiano tiene que pasar, eso lo dijo el pastor Creflo Dollar, el resto de su vida, todos los días, es renovar su mente con la palabra. Todos los días. Y mucho, ¿eh? Escuche, si usted está encerrado en su casa, tiene tiempo. Tiene tiempo. ¿O no? ¿O no ha experimentado un bombardeo? Para los que estamos encerrados en casa, no ha experimentado un bombardeo de pensamientos. Si no tiene nada que hacer. Actuemos. No permitamos que ese bombardeo acabe aferrándose y levantando fortalezas en nosotros. Pero el punto es, si me identifico con Cristo, si entiendo mi identidad en Cristo, yo no quiero pecar. En ninguna manera. ¿Por qué en ninguna manera? ¿Por qué, Pablo? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hay una realidad espiritual que ha sucedido. Hay una realidad, hay varias realidades que hemos hablado. La realidad espiritual, le he dicho, es que usted es santo. La realidad espiritual me dice, según la palabra, recuerde, el espejo, donde debo mirarme y que me dice quién soy yo en Cristo. Déjeme decirle algo, para saber quién es usted en Cristo, no lo mire en la televisión, en las noticias de la noche. No, porque le van a decir que usted puede ser un enfermo o que usted va a poder morir. No lo mire ahí. Para mirar quién es usted en Cristo, ojo, no me malentienda, puede ver televisión, no estoy diciéndole que no. Puede leer la prensa, pero para mirar quién es usted en Cristo, no lo mire en la prensa, mírelo aquí. Busquen el nuevo pacto, quién es usted en Cristo. ¿Quién soy yo en Cristo? La realidad es que usted en Cristo es santo, totalmente justo, totalmente perfecto. Usted ya lo es, ya está hecho, ya ha sido hecho eso. Esa es la realidad espiritual. Usted en Cristo es 100% sano, 100% próspero, 100% bendito, 100% favorecido, 100% protegido, su familia 100% bendita, en Cristo, todo eso ya está hecho. Total y absolutamente. Pero hay otra realidad, y es que en Cristo he muerto 100% al pecado. No estoy un poco vivo, no, he muerto al pecado, total y absolutamente. Y si he muerto al pecado, ¿cómo viviré otra vez en él? ¿Cuál es la clave aquí entonces? Pues alguien puede decir, pero tú me dices que yo he muerto al pecado, pero yo todavía peco. Bueno, es que una cosa es la realidad que ha sucedido en el espíritu de haber muerto al pecado y otra cosa, verso 11, dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Hemos muerto? Sí. ¿A qué? Al pecado. ¿Pero estamos vivos? Sí. ¿A quién? A Dios. Para Dios. En Cristo. Entonces, ¿el punto cuál es? Que la realidad espiritual me dice que he muerto al pecado, pero que ahora yo debo considerarme así. Cada día yo debo entender y considerarme muerto al pecado y decir, yo he muerto al pecado, yo soy la justicia de Dios en él. Porque luego más adelante Pablo vuelve a decir, verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado no tiene dominio sobre usted. El pecado no tiene fuerza sobre usted. El pecado no puede controlarle a usted. Esa es la realidad. No es que yo no puedo dejar de pecar. Sí, porque el pecado ya no puede dominarle. El pecado ya no puede someterle. Entonces ya no podemos decir, es que yo no puedo dejar de pecar. Tendríamos que decir,
Es que no quiero, mi mente no quiere. Pero poder podemos. Y nuestra nueva naturaleza no quiere saber nada del pecado. Pero fíjese qué interesante. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y acaba diciendo, esto es tremendo, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Escuche, solo el entendimiento de la gracia permitirá a la persona vivir en su libertad del pecado, no la ley. La ley, dice Corintios, que la ley es la fuerza del pecado. Repito, solo el entendimiento de la gracia produce que la persona disfrute de su libertad del pecado. Mientras sigamos predicándole ley a la persona, no podrá disfrutar de su libertad del pecado. En el momento que le predicamos gracia, 100% gracia, gracia pura, no mezclas, 0% ley, nada de ley. En el momento que a la persona se le predica gracia, en el momento que la persona abraza el entendimiento de la gracia, como leíamos antes, recibe la abundancia de la gracia, en ese momento la persona va a poder disfrutar de la libertad del pecado que ya tiene en Cristo. Aquí lo dice claro, el pecado no se enseñorea de vosotros. ¿Por qué? Porque no estoy bajo la ley. Porque cuando estoy bajo la ley, el pecado tiene control sobre mi vida. Cuando estoy bajo la ley, el pecado puede enseñorearse de mí, pero ya no estoy bajo la ley, sino que estoy bajo la gracia. El pecado no tiene dominio sobre mí cuando entiendo gracia. Por lo tanto, amados, queridos, aquellos que a veces nos dicen, ustedes que predican gracia, le están dando licencia a la gente para pecar. Ustedes que predican gracia, le están dando permiso a la gente. No, resulta que es al revés. Resulta que es al revés. Aquellos que por su gracia maravillosa Dios nos permite predicar el Evangelio de Jesucristo, somos los que estamos predicando el mensaje que hace que la persona disfrute de la libertad que ella tiene. Porque la Biblia me dice, en Gálatas capítulo 5, verso 1, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo os hizo libres. La persona ya es libre en Cristo. Escuche, todo el que está en Cristo es 100% libre, totalmente libre. Libre del pecado, libre de la maldición, libre de la pobreza, libre de la enfermedad, libre de los viruses, del virus, libre de todo. Escúcheme, libre de maldición. No hay maldición generacional para el que está en Cristo. No escuche esos cuentos de la abuela, no escuche eso. No escuche esas historias de que necesitan un proceso, que si un encuentro para liberar a la persona, sanidad interior, la maldición generacional, tu tatarabuelo era mala persona y por eso tú... No escuche. Para el que está en Cristo no hay maldición generacional. Es libre, total y absolutamente. No sé lo que hizo mi abuela, lo que hizo mi abuelo, no lo sé y me da igual. En Cristo soy libre. No necesito un proceso de liberación, no necesito un proceso no. Ya soy libre. En el mismo momento en el que Dios me puso en Cristo, ya soy libre, total y absolutamente. Libre también del pecado. Por eso dice Juan 8, a quien el Hijo libertare, será como verdaderamente libre. ¿Cómo será? Depende cómo será libre, depende cómo no. No. A quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. A usted le ha libertado el Hijo, por lo tanto, su libertad es verdadera. Aquí no se trata de cómo me siento, se trata de lo que Cristo ha hecho por mí. Y la realidad me dice que ya soy libre del pecado. Y luego Pablo, después de decir, no estáis bajo la ley, sino que estáis bajo la gracia, vuelve a preguntar lo del verso 1. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y la respuesta vuelve a ser la misma. En ninguna manera. No, señores. No, señoras. La gracia no nos da licencia para pecar.
La gracia nos enseña a vivir piadosamente. La gracia nos enseña a vivir justamente. La gracia nos enseña a vivir como de ninguna otra manera podríamos hacerlo. Esa es la realidad. Entonces, entender y abrazar este conocimiento me lleva a disfrutar de una vida libre de todo pecado. Eso significa, como muchas veces hemos comentado, que podemos cometer acciones de pecado, sí, pero ¿sabe qué? Cada vez pecamos menos, y cada vez menos, y cada vez menos, y cada vez menos. ¿Y eso ocurre cómo? ¿Porque nos vamos esforzando mucho? No, 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 porque permitimos que la palabra vaya renovando nuestra forma de pensar. Cuanto más permitamos que la palabra renueve nuestra forma de pensar, más caminaremos en lo que ya somos. Aquí no se trata de que usted llegue a ser algo, se trata de entender lo que usted ya es en Cristo. Y conforme usted vaya entendiendo lo que usted ya es, por eso esta serie de enseñanzas se titula Identificados con Cristo. Conforme usted vaya entendiendo lo que usted ya es, usted irá caminando como lo que usted ya es. Por eso que no se trata de atacar el comportamiento de la persona, se trata de cambiar creencias. Un cambio de creencias. Saber quién soy, desarrollar una creencia correcta de quién soy. Y lo que quiero que le quede claro en esta tarde de domingo es que usted en Cristo ya es libre de todo pecado. Ningún vicio puede enseñorearse sobre usted. Ningún pecado puede someterle. Usted ya tiene absoluta libertad gracias a la obra completa de Jesucristo en su vida. Usted es libre. ¿Libre para qué? Libre para disfrutar la vida en Dios. Hemos sido hechos libres del pecado. No hemos sido hechos libres para pecar. Creo que es sencillo. Creo que se entiende. Creo que si algunos pusieran más interés en escucharnos, se darían cuenta que jamás nosotros estamos ensalzando el pecado. Todo lo contrario, nosotros levantamos la obra completa de Jesucristo siempre. Nosotros levantamos a Jesucristo y su obra completa por encima de todo lo demás. Y eso hace que la persona entienda que sí soy libre, totalmente libre, pero no para pecar, sino que lo soy del pecado. Usted va a poder ver en su vida, hay tantos testimonios maravillosos, tantas experiencias que todos nosotros hemos vivido, de cómo la palabra de gracia ha obrado en nosotros y nos ha ayudado a caminar en la libertad que ya tenemos en Cristo. Cómo esta identificación con Cristo nos ha ayudado a disfrutar de esta libertad. Siempre lo decimos y no nos cansaremos, estamos disfrutando la vida cristiana. Estamos disfrutando el Evangelio como nunca antes lo habíamos hecho. Y eso lo produce el maravilloso Evangelio de la gracia de Dios. Por eso nuestro deseo es seguir predicándolo, nuestro deseo es seguir enseñándolo. Utilizamos todos los medios que Dios pueda poner a nuestro alcance para llevar este mensaje a todos los lugares posibles. Y por eso estamos agradecidos a Dios que Él nos haya permitido aprender y seguir aprendiendo, porque nos queda mucho por aprender todavía. Pero estamos en ello. Y oramos para que todos ustedes también puedan seguir aprendiendo acerca de este maravilloso Evangelio. Así que, amado, amada, recuerde, usted es 100% justo, 100% santo, 100% próspero, 100% sano, 100% bendito, 100% protegido, 100% muerto al pecado. ¿Gracias a qué? Gracias a la obra completa de Jesucristo. Padre, te queremos dar muchas gracias. Gracias por este tiempo de enseñanza, este tiempo donde tu palabra ha sido sembrada y que creo firmemente que cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Oro por cada persona que ha visto esta enseñanza, que ha escuchado o que va a escuchar esta enseñanza, para que tu Espíritu Santo siga hablando con cada uno de ellos.
y te doy las gracias por sus vidas. Padre, gracias porque ellos están siendo cuidados por ti allí donde ellos están. Padre, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias por la libertad absoluta que tú nos has dado en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado, a todos los que han dedicado este tiempo. Obviamente hemos saludado a algunos, pero no hemos podido saludar a todos, pero les amamos a todos. Amada Iglesia, Gracia y Fe en Madrid, amada Iglesia, Gracia y Fe en Tarrasa, les amamos, les echamos de menos. Pronto nos veremos, tampoco podemos viajar a Madrid, tampoco podemos salir de casa, así que bueno, pronto estaremos ahí con ustedes. Gracias a todos los que se han conectado de diferentes partes del mundo. He visto a diferentes que se han conectado. El Pastor Leo, un fuerte abrazo. Les amamos mucho a todos. Y bueno, si tienen alguna pregunta la pueden hacer. Y recuerden que el jueves a las 7 de la tarde volveremos a estar aquí. Nos volveremos a conectar para seguir hablando de alabanza dentro de nuestra vida de fe, en la serie La Fe que Recibe. Así que bueno, no sé si en medio de todo eso habrá algún otro vídeo porque la estancia en casa puede ser larga, pero por lo menos el jueves a las 7 les espero a todos ustedes. Por favor, si quieren, suscríbanse al canal de YouTube de la Iglesia Gracia y Fe y si quieren, compartan este vídeo con otros para que puedan escucharlo y ser alimentados. Les amamos mucho, un fuerte abrazo y estamos en contacto.